Como proyecto final del Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, el equipo hizo la grúa electromagnética y se dio a la tarea de diseñar, construir y probar en equipos de trabajo colaborativo una fuente de voltaje variable con capacidad de dar desde 2 volts hasta 20 volts y una corriente mínima continua de 2 amperes. La grúa electromagnética que funcione con la fuente de voltaje anteriormente descrita debe tener una capacidad de trasladar y cargar una masa de 1 kilogramo, levantarla 30 centímetros y trasladarla 50 centímetros de un punto a otro. El proyecto se divide en 3 etapas: fuente de voltaje, estructura de la grúa y electroimán. Fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un aparato electrónico que se encarga de convertir corriente alterna en corriente directa. Para hacer nuestra fuente de voltaje seguimos el siguiente circuito, pero tuvimos complicaciones al principio del proyecto, ya que la primera fuente que usamos tenía varios cortos y no dio las especificaciones que se esperaban. Se tuvo que repetir la fuente y se obtuvieron los resultados siguientes. Primero, siguiendo bien el circuito, como se muestra a continuación. Al final la fuente nos terminó entregando 1.5 amperes como amperaje máximo y de voltaje 20.8 volts. Fueron los resultados obtenidos al corregir las fallas de la primera placa. Electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en el que un campo magnético se produce mediante el flujo de corriente eléctrica y consiste en una bobina de alambre aislado envuelto alrededor de un núcleo de hierro o algún otro material. En este caso nosotros usamos acero y soldamos el núcleo de manera que pudiera entrar en un aparato de plástico, el cual iba a ser nuestra bobina, como se muestra a continuación. Se hizo un cálculo conforme a la dimensión de la bobina y se llegaron a 3000 vueltas, las cuales nos sirvieron para poder cargar 1 kilogramo con 0.14 amperes y 12 volts, perfectos para lo que nuestra fuente de voltaje podría dar. Estructura de la grúa. La estructura de la grúa consistió en 2 rieles de perfiles de aluminio de 0.6 metros de altura con 1 metro de ancho, en donde en la parte superior iba a correr un carrito hecho a la medida en una impresora 3D diseñado en el software CATIA. Esta fue la parte más costosa del proyecto y la más difícil, pero al final se obtuvieron los resultados esperados. Al final la grúa funcionó operando de manera remota y con la fuente de voltaje a su máxima capacidad.